Ya, así. Ya, entonces, la derivada de el compuesto de la unidad, como Jefferson bien dice, A, B, es un único ente, ¿no? No están dos ahí mezclados, sino que se funden y se hacen uno nuevo, A con B, ¿no? Entonces, estoy simplemente copiando la primera ecuación para ver si ahí nosotros podemos poner este factor de inhibición, ¿sí? Entonces, K, A, B, y aquí tienen un A por B. Y luego tienen menos K de A, B. Y aquí por compuesto A, B. Ya. Entonces, ¿pueden dejar de compartirme, por favor? La primera ecuación que tienen es esta, ¿no es cierto? Y ahora, la razón, miren, de lo que esto sucede, digamos, de esta parte de aquí, es porque, ¿no es cierto? A, B como unidad se logra, o sea, A, B logran ser una unidad cuando A, que está solito por su cuenta, se junta con B, ¿no es cierto? De alguna manera, electroquímicamente hablando, ¿sí? Entonces, lo que esto está diciendo es que a medida en que aumenta esto de aquí, la variación de la cantidad del compuesto AB también va a aumentar, ¿sí? Entonces, AB es un compuesto nuevo, digamos, que se forma justo con A, el compuesto A y el compuesto B. Para, digamos, ahorita no confundir, le voy a poner simplemente C. Entonces, A junto con B producen C, ya como que tienen esta vaina así en cuestión de reacciones, así, ¿ya? Sí. Ya, ahora la cuestión es esta, sí, que el conjunto posible de interaccionar las moléculas de A con B se puede obtener de la siguiente forma, ¿no? Lo que les había mencionado, me parece, la vez anterior. ¿Qué tal si es que hay, por ejemplo, 3 moléculas de A, ya, por decir de alguna forma, y hay 2 moléculas de B? ¿Cuál es el chance de interactuar posible entre A y B? Pues este va a interactuar con este puede interactuar con este puede interactuar con este puede interactuar con este con este y este con este. El número de líneas que dibujé ahorita, que son 6, indica la cantidad posible de interacción entre A y B. Mientras más interacción tengan, mayor es la probabilidad de que se produzca C. Entonces, por eso, si es que ya había una cantidad C inicial, esta cantidad C inicial puede ser 0 si quieren, pero digamos que no es 0, es 5. Si es que hay más insumos como A y otros insumos B, que juntos puedan producir C, entonces la variación de C también va a aumentar en el tiempo. ¿Sí? Entonces, todo esto de aquí será directamente proporcional, es decir, aumentará en la medida en la que aumente la probabilidad de interaccionar entre A y B. ¿Cómo yo cuantifico el conjunto posible de interacciones que pueden haber multiplicando la cantidad de A con la cantidad de B? Entonces, el conjunto posible de interacciones que pueden haber, digamos que aquí está A y acá está B, ¿ya? Y del conjunto posible de interacciones, digamos, aquí pueden interaccionar, ¿ya? Pero digamos que se van chocando, ¿no? Y el rato que se chocan, puede ser el caso de que se mantienen juntas y se convierten en C. Pero puede ser el caso de que aquí está A, aquí está B, llegan y aunque interaccionan, digamos, chocan y se rebotan o no se juntan o si cachan A con B. Y a esta unión es la formación de C, del compuesto C, que es lo que en su notación es simplemente AB, sin nada en el medio, ¿no es cierto? Ya, entonces, lo que estoy tratando de decir es que de todo el conjunto posible de interacciones, solo unas de esas van a, en efecto, producir la cantidad C, ¿sí? Entonces, el conjunto posible de interacciones está cuantificado aquí, y solo una parte, está cuantificado aquí, y solo una parte de esas termina siendo, adicionando, solo una parte de estas termina siendo C. Y como solo una parte de estas termina siendo C, como yo hablo de la parte de la parte de posibles interacciones al conjunto posible de interacciones, que en este caso sería 6, si se lo multiplica por un número que está entre 0 y 1, ¿no es cierto? Entonces todo esto de aquí es una parte del posible conjunto de interacciones que se traducen en C. Como se traducen en C, el C inicial va a aumentar porque van a haber nuevos Cs debido a esto, ¿sí? Entonces por eso la variación de C aumenta en la medida que esté esto y esto sea más grande. Eso es lo que quiere decir esta parte de la ecuación, ¿no es cierto? Ya, ahora, lo que ustedes me dicen es que ustedes están buscando un inhibidor de que justo se forme C, ¿sí? Entonces, ¿qué significará eso ya? Que el C ya no va a seguir creciendo como se hubiera esperado, sino que va a haber algo que inhibe que se forme este producto, ¿ya?
Entonces, el inhibidor puede ser visto de dos formas, ¿ya? Supónganse que ustedes, pienso yo, ¿ya? Al menos se me ocurren ahorita dos formas. Piensen que este proceso es como que reversible, ¿ya? Entonces, digamos, un conjunto de C se va a volver a partir en A y B, ¿sí? Entonces, digamos, por un lado, aquí ya tienen algo que va mermando el conjunto de Cs que tienen, porque recuerden, el AB es el centro. Entonces, miren, este sumando de aquí, lo que nos dice es que hay una parte de C que deja de ser C y se transforma en otra cosa, ¿sí? Entonces, lo que ustedes están con la inhibición, una forma de inhibir podría ser, aquí poner otro sumando, pero negativo, ¿no? De manera que de todo el conjunto C haya una parte que ya no pueda seguir creciendo, que ya no pueda seguir aportando al crecimiento de C, sino que justo se queda como inhibida. ¿Qué parte es esa? Entonces ustedes deberían poner aquí una constante, no sé, una constante D por C. Pienso que esto podría ser una forma de mostrar la inhibición ya. Pero otra forma de mostrar la inhibición puede ser poniéndole un límite al crecimiento este, ¿sí? Entonces, ¿cómo le pongo yo ese límite a ese crecimiento? Digamos como una especie de factor, ya esto correspondería a la idea de Jefferson, ¿ya? A poner otro sumando acá, una constante multiplicada por C, ¿sí? Pero como están cuatro, creo que en su grupo, hacer simplemente esa introducción no está como que muy maravilloso como yo hubiera esperado, ¿ya? Entonces, además de eso, digamos, podrían introducir una idea de este estilo, ¿ya? Como que este sumando de aquí, me voy a enfocar solo en el sumando que aporta a C, ¿no es cierto? Que aporta al crecimiento de C, que es el primer sumando, ¿sí? Entonces, en este sumando, a ver, sí. Ah, ya, entonces en este sumando lo que yo les digo a todo esto, pueden multiplicarle por una como función interruptor, ¿ya? Entonces quiero explicarles bien a qué me refiero con esta función interruptor. Entonces, denme un ratito. Ese es el primer sumando al que me refería ya. Los otros dos los pueden mantener ahí, incluso pueden incluir un tercer sumando que sea negativo, ¿ya? Ahora, la cuestión es que, ¿qué es la función interruptor? Yo lo que pudiera hacer es esto mismo. Supónganse que hay un tiempo para el cual deja de producirse C, ¿sí? Entonces, perdón, aquí no era C, sino era, perdón, era A por B, ¿sí? Entonces, miren, el ligazón deja de producirse, el ligazón entre A y B para producir C, ¿sí? Eso lo entiendo yo como la inhibición. Entonces, eso quiere decir que hay un punto en el que esto ya va a dejar de producirse, ¿sí? Un punto, por ejemplo, del tiempo en el que esto ya va a dejar de producirse. Eso matemáticamente quiere decir que yo necesito introducir a mi modelo. Supónganse que hay un punto en el tiempo en el que ya deja de producirse C a través de A, B, ¿sí? Profe, decía que con el uso constante del medicamento, o sea, al lapso de un año, se dejaba de producir el conjunto AC, el conjunto AB, perdón. De manera natural se deja de producir, perdón. No, con el uso constante o sea, con el uso del medicamento por un año. Ajá. Ya, ya, bacán, cojamos ese dato, está bueno, ya. Entonces, digamos, un año es cuando ya se deja de producir el compuesto C a partir de A y B, por decirlo así, ya. Entonces, ustedes ponen esto así, este 1 es el 1 cuando ya deja de producirse. ¿Por qué? Porque miren, para el tiempo cero, digamos aquí es un año, ¿no? Nuestras unidades temporales serían años. Entonces, para el tiempo, por ejemplo, 0.5 ya, eso vendría a ser 6 meses, porque el 0,5 de un año es la mitad del año, o sea, son 6 meses ya. Y ustedes ponen 0,5 aquí, 1 menos 0,5, ¿no es cierto?, hace que todavía esto de aquí siga aportando a la producción de CES, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un número positivo distinto de 0. Y este t va a ir aumentando 0,7, 0,8, 0,9, hasta que este t llega a ser 1. Entonces, al año, justo como me dicen, esto de aquí ya se hace 0 y hace que todo esté sumando se haga 0, por lo tanto ya no aporta, ¿sí? Entonces, el punto es ese, que la función interruptor puede funcionar de esta forma. Ustedes ponen aquí una constante que sea un máximo alcanzable en la producción de algo. Si suponte que ese máximo alcanzable era sucede cuando el tiempo es 28,
Entonces ese 28 ponen aquí y aquí ponen el T. Sí, y entonces a medida que el T va aumentando y llega al 28, lo que hace es que este sumando ya deje de aportar y deja de tener el rol en mi modelo que justo ese rol que esto tiene el modelo, lo que hace es explicitar el aporte de la conjunción de A con B para poder producir C. Si es que ya no puede pasar eso, ya no puede A con B producir C a partir de determinado tiempo, entonces para modelar eso pueden usar esta como función interruptor que les menciono aquí, ¿ya? Entonces, digamos, hasta ahí, sí, sí pienso que está bien que pongan lo de la inhibición, ya sea con un sumando o con un sumando y una cosa de este estilo, ¿sí? Entonces, hasta ahí estoy de acuerdo. Eso era lo que me querían preguntar. ¿Sí? ¿No? Ah, pregunten más cosas, opinen nomás, a ver. ¿Sí? ¿No? Jefferson, Eh, quieres decir algo, sí, sí. pero no se te oye. Quería compartirle pantalla, estoy por compartirle la pantalla. ¿Quieres que qué? Yo le comparto la pantalla, tengo una pregunta. Ah, ya, claro. Entonces la función de que usted hace la inhibición también se aplicaría para la segunda ecuación porque prácticamente eh, también tenemos lo que es la unión entre A y B, ¿cierto? Sí, lo que yo veo ahí es que, digamos, la segunda ecuación, de alguna manera está incluida en la de arriba, ¿ya? Pero ustedes son los que vieron el modelo, ¿no es cierto? Perdón, perdón. Es que yo entendía lo que está aquí en la segunda ecuación, lo que está dentro del argumento, es decir, aquello que está siendo derivado, lo entendía como que es este AB, este compuesto AB, la concentración o la cantidad de AB, pero multiplicada por la densidad, porque el ρ se suele usar para la densidad y aquí me parecía que estaba ρ. De hecho, pero no, porque aquí dice que esto es la fosforilización de AB, la cantidad de AB fosforilizado, ¿no es cierto? Entonces, yo necesitaría saber qué significa esa fosforilización para poder ver si es que esa misma variación se tiene que hacer a la ecuación 2. Entonces, cuéntenme qué es una fosforilización. ¿Qué pasa cuando algo está fosforilado y qué puede estar expuesto a ser fosforilado? Suena algo así como que, digamos, no sé, tienen alguna especie de proteína y le ponen fósforo o alguna cosa así. ¿No? ¿Sí? Correcto, Bueno, sí, algo así. HER2 y HER2 y HER3 son Sí. proteínas y al interactuar, esta se fosforiliza. Entonces, si HER2 inhibe a HER3, fosforiliza HER3 y entonces HER3 fosforilizado, o sea, los dos se fosforilizan, pero toman distintas rutas. Y en la ruta que nos mostraba en el paper era la ruta de la transformación de AKT. Ya entiendo, más o menos, ya. Es como que ustedes dicen que cuando, digamos, estas proteínas HER1 y HER2 interactúan, ambas siguen un proceso que se llama fosforilización, pero a pesar de que ambas están en este proceso, la fosforilización actúa sobre la una proteína de una manera y sobre la otra proteína de otra manera. Pero pienso que esas rutas que me están mostrando son rutas como de transformaciones energéticas en distintas proteínas, ¿no? ¿Qué son estas rutas? O sea, son vías de señalización. ¿Son qué? Vías de señalización. Ah, ya entiendo. Sí, sí. Ya, bacán. Y solo por curiosidad, o sea, ¿por qué fosforilización y no clorificación? O sea, ¿cuál es el rol del fósforo en esto? Justo las proteínas en la parte de aquí, de la cola, ¿Ya? tienen un IKT que tiene que, bueno, se relaciona con una enzima que hace que estas proteínas se fosforilicen. O sea, en estas colas hay una enzima que les permite la fosforilización de las proteínas. Ya.
Entonces, digamos que es como que inevitablemente pasa eso, porque, digamos, la forma de su proteína tiene esa cola y me imagino que esas colas son las que de alguna manera están teniendo un paso importante ahí cuando se junta HER1 y HER2, ¿no? O sea, creo que las colas, no sé, ¿en qué ayudan? ¿Pueden contarme eso? O sea, que cambian la configuración espacial de cómo están unidas las proteínas. ¿Qué hacen esas colas? Según yo entiendo, fosforilan lo que son a las proteínas para que esas puedan ingresar a través de la membrana y puedan hacer efecto. Porque si no están fosforiladas, pues no puede hacer efecto. Oh. O sea, ¿Me pueden escucha? interactuar con la membrana cuando están fosforilizadas. Eso es lo que me están diciendo. Pueden introducirse a la membrana, ¿no? Sí. Sí, esa parte yo la entiendo, que se introduce la membrana justamente aquí en la foto, en la parte de la derecha, Sí, sí, ahí se sí. introduce la membrana del núcleo ahí, o sea, atraviesa, esa es la función, o sea, que se fosforila para poder Ajá, yo lo atravesar el... transporté. Interesante. Bacán. Entonces, ahora sí, muéstrenme abajo lo que está en sus ecuaciones diferenciales. Ya, hasta ahí. Entonces, la variación digamos, de los compuestos AB, del compuesto AB fosforizado, de ley les va a ser relevante porque tiene que ver con los que sí van a poder transportarse adentro de la membrana, ¿no es cierto? Le cacho de esa forma, ¿no es cierto? Entonces, más bien, la cuestión de la fosforilización, yo pienso que, ya, podríamos, para que tenga más sentido esto ahora que ya estoy entendiendo mejor, entonces, en la ecuación 1 puedan hacer el que todo este sumando esté multiplicado por esa como función interruptor que les menciono. Y en la ecuación 2, donde digamos nos es competente, en particular esto de la fosforilización. Ya entiendo ya. Perdón, pero déjeme pensar un ratito ya. Es que es información nueva eso que me dicen a mí. Ajá. Ya, entonces ahora dígame cuál es la relación entre la inhibición y la fosforilización, o sea, en qué punto habría un punto en el que se relacionan. O sea, que se fosforile, yo entiendo es que sale esa cola para que se puedan meter en las moléculas y le sale esa cola, en las membranas y le sale esa cola, por ejemplo, a la proteína HER1, que estaría en este caso siendo la A tal vez, y la HER2 sería como la B, ¿no es cierto? Y como que ambas proteínas HER1 y HER2 juntas serían AB. ¿Estoy o no interpretando bien el modelo? O si no, díganme nomás. ¿No? ¿Cómo? Sí, ¿Sí? Sí, así mismo, sí. Bacán. Entonces, la inhibición, en este caso no tendría que ver con la fosforilización porque de lo que me han dicho, no hay nada que me indique que A por sí sola o Mm, o sea, ya sí va a influir ya, pero indirectamente ya. Supónganse que A y B no se pueden juntar. Entonces, si no se pueden juntar, tampoco tiene sentido hablar de que A, B se fosforile, ¿ya? Entonces, en la medida en la que haya menos compuestos AB, van a haber menos compuestos AB fosforilizados. Pero, digamos, los compuestos AB que van a estar en menor medida con respecto al modelo que está planteado aquí, ya va a estar, digamos, esta noción de que como hay inhibición, entonces hay menos compuestos AB, el efecto de eso sobre los AB que en efecto se van a fosforilizar, ya se va a transmitir esta ecuación, una vez que en la ecuación 1 ya se hayan puesto esos como sumandos extras, ¿no es cierto? Estas indicaciones de las que hablé hace un momento, ¿sí? Entonces el efecto de eso ya va a estar implícito aquí en la ecuación 2. Porque primero tienen que haber compuestos AB para que estos se puedan fosforilizar, ¿no es cierto? Eso es lo que estoy entendiéndoles. Entonces habría ya una afectación indirecta sobre esta ecuación, porque como digamos ya no van a haber los mismos AB que antes, debido a que se está expresando esa inhibición. Entonces aquí los ABs que estarían de candidatos para poderse fosforilizar, ya van a ser menos que en el modelo que ustedes me presentan con respecto al modelo ya modificado la primera ecuación. ¿Qué opinan?
O sea, sí, prácticamente se modifica, o sea, yo tenía entendido que también se modifica la ecuación de la mitad, por lo que usted mencionó. Ahora, la última ecuación me dice que entonces no necesitan estar juntas A, B, o sea, no se necesita el compuesto AB para que se pueda obtener una fosforilización. Al parecer la proteína A ya sí puede fosforilizarse solita, ¿no es cierto? Porque la tercera ecuación está aplicada solamente a las A's fosforilizadas. Entonces, sí, ¿es verdad eso o no? Sí, O sea, yo tenía la idea de que la ecuación 1 y la ecuación 2 se relacionaban para generar la ecuación 3, porque Puede ser. la unión de esas dos y más la fosforilización permitían que se fosforilice HER3, que es lo que nos interesa en el artículo, porque esa es la que causa el cáncer, La Ya. sobreexpresión, ajá, del la cáncer. sobreexpresión de HER2. Pero verás, la ecuación 1 y 2 no están produciendo la 3. No veo cómo juntar esas ecuaciones para que produzcan la 3. O para que estén sintetizadas en las 3. O sea, a nivel matemático, digamos, la forma de producir una tercera ecuación diferencial es a partir de 2. Es como que haciendo operaciones en las ecuaciones 1 y 2. En mi mente estoy haciendo todas las combinaciones posibles, reemplazando y un montón de pendejadas. Y no llego a tener esta ya. Entonces, tal vez hay un criterio extra para pasar de estas a estas, porque solamente teniendo estas dos no se puede sintetizarlas en esta tercera, ¿sí? O sea, ustedes aquí tienen tres incógnitas, ¿ya? Son la función AB, que es el compuesto unido de las proteínas HER1 y HER2, el HER1 y HER2 fosforilizados, y el HER3, perdón, estoy usando nombres distintos. ¿Ya? Entonces sería el HER3 y 2 en función del tiempo, o sea, la cantidad de esas proteínas en función del tiempo sería lo que obtendrían si resuelven el sistema de ecuaciones diferenciales. También tendrían la función HER1, HER2 unidas, perdón, HER3 y HER2 unidas, pero ya fosforilizadas en función del tiempo, cuál es la cantidad de esas proteínas ya fosforilizadas. Y así es que resuelven este sistema simplemente, ¿ya? Pero con esta de acá abajo, están introduciendo otra función, ¿cachan? Porque esta de aquí es el A fosforilizado, es decir, su HER3 fosforilizado. Y profe, es que justamente decía que en la proteína A se puede fosforilizar de dos maneras. La una era uniéndose el A con el B y la otra es como que solo la A le puede activar así más o menos directamente. Ya. Entonces, Entonces eso explica que solamente hay una ecuación para A. Porque a mí lo que me extraña es ajá, que no hay una ecuación como PB. ¿Sí? ajá, Porque sí, digo, es que ya, pues esto directamente es como solo que está ahí hay, parásitamente rondando porque no hay el B, parece que es miembro de otra ecuación, pero según lo que tú me estás diciendo, lo que les interesa es ver si es que pueden la proteína HER3 y meterse a la molécula, tal vez es lo relevante a la membrana, no sé, tal vez eso es lo relevante en el proceso que están analizando. Y sí, sí, ujú, sí, y el HER2 y el HER3 no necesitan estar unidos entre sí para meterse a la molécula, sino que simplemente el HER3 puede meterse fosforizándose. Entonces ahí sí está relevante que le analicen también esta ecuación. Ya, entonces ahí estoy de acuerdo. Ajá. Pero entonces ahí sí, digamos, ya, sí, estoy de acuerdo. Entonces, los cambios que querían hacer de la inhibición solo afectarían a la primera ecuación y en la primera ecuación indirectamente ya están afectando a la segunda. Pero cuando trabajan solamente sobre el HER3, que es la A, ¿no es cierto? Sobre el HER3 fosforilizado, no necesitarían pensar en la inhibición porque, según me están comentando, el HER3 puede meterse solito sin estar junto con el HER2, ¿no? Entonces, nada, lo de la inhibición solo afectaría a la primera ecuación, no a la tercera.
Eso es como lo que creo que pasaría. Y a la segunda ecuación no afecta también porque digamos que si arriba se reduce la probabilidad de Ah, que sí, sí, a la A y segunda y B, a la primera y a la segunda, pero a la tercera no debería afectarle porque no tiene nada que ver con el proceso, con lo que le pase, digamos, a B solito. Porque según entiendo, basta con que HER3 entre, ¿no? Fosforilizado a las moléculas, ¿no? Sí, pero ahí había otra parte donde era como que contradictorio porque decía que que la fosforilización de ley debe de hacerse con la proteína A y con la proteína B, porque si no existe esa unión, la A3 es una proteína solo que ayuda a la proteína HER2 a que ésta se fosforilice y asimismo la HER2 fosforilizada le ayuda a la HER3. Ya. Entonces, esto que me dicen ahorita es excelente, digamos, en términos de que eh, ese puede ser la parte de su proyecto, ya. O sea, como comparar qué pasa con esas dos formas de entender. O sea, ustedes dicen, verán, estamos tratando de entender este artículo, qué rayos nos quiere decir. Y no sabemos si solamente debemos usar esta tercera ecuación o también incluirle a una parecida, pero con el A fosforilizado con el B, por ejemplo, digamos. Digamos, o solamente trabajar con estas dos de arriba, ¿ya? O sea, como ustedes dicen, no entendemos bien qué es lo que está pasando, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno para entender bien? Como que, ir probando las ideas, poniéndolas en práctica, hasta ver dónde sí tienen sentido, qué no tienen sentido, ¿ya? No basta con solo darles como un vistazo así inmediato, sino como tratar de ejecutarlas. Entonces, mi propuesta es que comparen cómo cambian los modelos si es que, por ejemplo, usan una interpretación donde basta con que esté esta tercera ecuación junto con estas dos, porque ya estamos como, me parece, ¿no? Claros de que, qué pasa en el proceso modelado por estas dos, ¿ya? Y como que la pregunta sería, bueno, ¿será que yo tengo que a esto incluirle una ecuación de este estilo? Donde, digamos, el A puede meterse solito en la membrana, ¿no es cierto? Y eso ya es un factor a tomarse en cuenta, ¿no? Que el G3 puede meterse solito en la membrana. Entonces, según me están comentando, dicen, bueno, tal vez no es tan así y tal vez sí necesitan meterse las dos, ¿ya? Entonces, ustedes pueden pensar en esto, ¿ya? Como que comparar qué es lo que les da de resultado al hacer esto, o sea, ya resuelvan esto con unos datos que ustedes inventen si quieren para que vean ese comportamiento con datos que les dé su problema mismo, resuelvan con uno de 23 este sistema de dos ecuaciones, ¿sí? Con las modificaciones que mencioné y que ustedes sugirieron al inicio, ¿no? Estas de la inhibición, ¿ya? Y luego modelen con esta tercera, ¿sí? A ver qué onda y qué les da. Si es que les da algo con más coherencia, o sea, ustedes ya van a tener con la modelización hay criterios más fuertes para ver si es que tiene o no sentido. Entonces ahí ven a qué mismo se refería el artículo, si cachan, si es que se refería a usar solamente el sistema de dos ecuaciones o el sistema que tiene de las tres ecuaciones. Y supónganse que hay una tercera interpretación, donde no solamente quieran usar las dos ecuaciones o las tres, sino que aumentan una cuarta, donde en la cuarta ecuación diferencial mimetice o refleje o imite la tercera ecuación diferencial que estaba solo para A fosforilizado y digamos, supónganse que dicen, bueno, ¿y qué tal si es que B fosforilizado también puede entrar por su cuenta? Entonces ahí arman una ecuación parecida a la 3 que tienen ahí. Entonces sí puede ser eso ya, o sea, como que ver qué mismo quiso decir el artículo, pues, pero probando, probándolo, ¿no? Entonces, como les digo, por un lado intenten resolver el sistema de ecuaciones con las modificaciones que plantearon, las dos primeras ecuaciones, y el otro paso sería resolver las tres ecuaciones poniendo en la primera ecuación diferencial las modificaciones de inhibición que plantearon, ¿ya? Esto sería como mi sugerencia. ¿Para qué me están mostrando eso? Cuenten, a ver. Aquí le muestra más claro lo que hacía el medicamento. Ya. Entonces, HER2 tiene que unirse a HER3, interactúan las colas de la tirosina quinasa, producen una fosforilización. Esta fosforilización se va bien a HER3 o a HER2. Cuando se va a HER3 sigue la ruta de la KT. Entonces lo que nosotros intentábamos hacer es meterle el medicamento, los dos medicamentos, uno en el ángulo 2 y otro en el ángulo 4.
y después esto impediría que, que GER3 se una a GER2. Ah, qué foco. O sea, digamos estos palos así diagonales que dice Pertuzumab. Esos son los medicamentos. ¿Cómo? Esos son los medicamentos. Claro, o sea, lo que hacen es que no se puedan juntar con los otros, ¿no? O sea, digamos, literalmente, como que físicamente están como bloqueados a enlazar los unos con los otros, ¿no? Porque, digamos, la forma del uno no es compatible con la del otro. Eso es lo que están tratando de transmitir con su dibujo. Sí. Bien, pero les pregunto, ¿eso es lo que pasa en realidad? O sea, es una cuestión de como en Lego ya. O sea, supónganse que están unas vainas así con dos huecos y el Lego tiene aquí otros dos puntas y entonces encajan nomás. Entonces, lo que el medicamento hace es como que, por ejemplo, en vez de a los huecos les tapa, por ejemplo. Entonces ahí ya no se puede meter las puntas del otro Lego. Eso es lo que está pasando. Sí, Bacán. eso es lo que con Esto el se llama uso del inhibición, entonces. fármaco algún año, sí, ¿Perdón? con el uso del fármaco algún año, recién los medicamentos toman efecto en GER2 para que no sea una GER3. Mm. Chévere, chévere, sí está interesante eso, o sea, porque bueno, yo no conozco mucho de esto, pero bacán, estoy aprendiendo cosas, ¿ya? Entonces, sí, me quedó más claro con esa imagen que tenían ahí de qué son estos procesos que yo los tenía como más abstractos, ¿ya? Bacán, entonces, ¿qué les parece si hacen esa comparación? O sea, justo para que ustedes mismos puedan resolverse esas dudas y a mí me parece bien, o sea, es el modo adecuado en el que uno tiene que hacer investigación, digamos. No entiendo qué significa esto, entonces resuelven el problema para ver si es que tiene sentido y si no, pues buscan cómo hacer que tenga sentido. Verán, ya se está acabando el tiempo y yo ya tengo otra tutoría. Entonces, verán, lo que voy a hacer es pasar la entrega del proyecto para el viernes a las 12, sí, porque me lo han pedido algunas personas. Entonces, sí, todavía necesitan un chance de ayuda y necesitan algo más concreto, entonces avísenme y veo ahí cómo nos juntamos o le respondo por interno, ¿sí? Ya, profe, ahí le escribimos entonces, sí. Bacán. Estamos Ok, acá. listo, Ya, gracias, pues. profe. Ahí nos vemos. Gracias. Chao, chao. Gracias, profe. Chao, chao. Profe, la grabación. Ya No le sé, subo, ya. correo. Ya, gracias.